días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí por empezar con este tema, es el CFDI 3.3, del cual pues está muy interesante el tema, debido a que hay mucha información al respecto y lo estamos viendo al estar preparando este material. Hay mucha información. El SAT, como nunca, ha difundido bastante información de los cambios que están haciendo. Ellos mismos están promocionando, dando publicidad a esos cambios, y eso es en virtud de los fondos que tiene este CFDI 3.3. Como digo, el material es bastante amplio, que está disponible. Entonces, sí fue un reto realmente acotar toda esa información a un tema de 60 minutos, y de los cuales únicamente vamos a exponer aspectos más relevantes. Aquí está el índice de la presentación, en lo cual, ¿qué es lo que vamos a tocar? En esencia, el origen de la obligación, antecedentes, para que nos sirva de marco contextual del por qué. Es importante saber para qué o por qué quiere la autoridad estos datos, para entonces estar en condiciones pues, de entender un poquito más las cosas y poder saber razonar el qué vamos a hacer o por qué actuamos de una manera y por qué actuamos de otra. Ahora también vamos a ver las principales características del nuevo CFDI, diferencias entre la versión anterior y la versión nueva. Tocamos ya puntos más específicos con ejemplos en CFDI de pagos, aplicación de anticipos. Por último, ya cerramos con preguntas frecuentes, página de internet del SAT. Vemos que ahora el SAT nos está legislando con su página de internet, con publicaciones. Entonces, fechas relevantes y por último algunas recomendaciones. Ahora, la obligación fiscal no la tenemos únicamente en la ley del ISR, que en la ley del ISR nos preguntan tanto para personas físicas como para personas morales el tema de la expedición de comprobantes fiscales. La obligación, lo dice el 76 fracción segunda, 99 fracción tercera, 118 de la ley, y nos vamos, hay otras leyes, la ley del IVA, la ley del IEPS, que nos obligan a expedir comprobantes fiscales. Y el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29 del Código, nos detalla la obligación de qué es un comprobante fiscal y cómo se deberá emitir. Aquí ya vienen estos cambios desde 2014, ahorita lo vamos a ver, cómo ya el código nos incluye el CFDI. Y básicamente en ese artículo 29 hay unas especificaciones informáticas en la fracción sexta donde nos habla del anexo 20. Este anexo 20 que contiene todo el esquema tecnológico que debemos de seguir para la correcta emisión de comprobantes fiscales. Ahora bien, vemos el origen de la obligación fiscal. Sí, está, ya lo vimos en cada una de las leyes particulares, está también el Código Fiscal, pero ¿dónde encontramos mucho detalle? Porque vamos a decir, la ley, el código nos da la obligación, pero como decimos, las reglas del juego no las vamos a encontrar en la resolución miscelánea fiscal para 2017 y como ya comentaba hace un momento en la página web del SAT. Ahora, entrando un poquito en materia de antecedentes, CFDI ya lo venimos escuchando, ya venimos trabajando con él, ya venimos conviviendo con él de hace varios años, sobre todo 2011, pero es algo mucho más antiguo, viene desde el 97, ha habido grandes cambios, grandes saltos. Recordamos muy bien 2011 cuando entraron los PACs, el CBB, el Código de Barras Bidimensional. Entonces ahí fue el primer chapuzón grande que nos dimos los contribuyentes con la interacción del CFDI 3.3. Virtud de eso es que en 2012 México es el líder mundial en facturación electrónica. Viene otra serie de cambios para 2014 y
2017, pues ya entramos con la versión 3.3. Ahora, estos son unos datos estadísticos cuya fuente fue una presentación que nos proyectaron en el SAT de cifras al 30 de junio. Y vemos cómo desde 2005, 2017, dos datos, el número de comprobantes emitidos y el número de facturas emitidas. Emisores y facturas. Entonces vemos cómo a lo largo de estos años ha ido incrementando exponencialmente en los números. Las cantidades como año con año se van superando y siendo que el año pasado pues se terminaron con un total de emisores de 7 millones y 29,000 millones de comprobantes fiscales. Ahora bien, los antecedentes, seguimos viendo cómo la factura, esto sigue siendo de la página del SAT, vemos cómo la factura electrónica, ahora el CFDI 3.3, es la parte central de diversas acciones, elementos que está utilizando la Secretaría de Administración Tributaria. Vemos cómo todo se hila: uso tributario, contabilidad electrónica, control de obligaciones, modelos de riesgo, declaraciones prellenadas, padrón de contribuyentes, auditorías electrónicas, uso de comprobantes de comercio exterior, inclusive pagos provisionales, que es el próximo objetivo, pero con eso tratan de cerrar ese círculo. Oye, pues ya mandamos toda esa información, ya teníamos antes también la DIOT, decíamos, oye, ¿a quién le pagamos? Entonces, ahora también con el complemento de pago, pues también decimos, ¿a quién le cobramos? Entonces, el SAT se está preparando con este elemento, con un elemento fuerte. Entonces, decimos, oye, ¿hay posibilidades de alguna prórroga? ¿Esto se va a posponer? Difícilmente. La autoridad, fue raro, pero emitió un comunicado en el cual nos dijo, no va a haber prórroga para el CFDI 3.3. Ahora, eso es perfectamente entendible. ¿Por qué? Porque esta factura 3.3 es la que actualmente es el eje central de toda la fiscalización, o va a ser el eje central de toda la fiscalización electrónica del SAT. Ahora bien, entramos a el tercer punto que hablamos de principales características del CFDI. Oye, ¿por qué tanto relajo? ¿Por qué tantas cosas nuevas con este CFDI 3.3? Las principales características, vamos a llamarlo así, son incorporación de reglas de validación, de las cuales destaca, operaciones aritméticas, las multiplicaciones, el mismo formato del XML nos los va a hacer. No es de que vamos a teclear nosotros en la calculadora acá aparte, no. Ahí se especifican los subtotales, los impuestos, las bases y se hacen los cálculos. De lo más relevante vienen estos 17 catálogos. Se incluyen 17 catálogos, que esto es el aspecto más relevante del nuevo CFDI 3.3. ¿Por qué? En estos catálogos básicamente nos ponen todo el CFDI como si fuera un examen de opción múltiple. Entonces, nos tenemos que limitar al uso de esos catálogos para efectos de seleccionar n número de campos del CFDI, de entre los cuales destacamos mucho la unidad de medida y el catálogo de productos y servicios, que ahorita vamos a ver más adelante. Hay otras características como son, por ejemplo, el registro de descuentos por conceptos, que antes lo manejábamos en forma totalizada, ahora va en forma identificada. Ya lo comentamos ahorita, en reglas de validación, la verificación del RFC del receptor, y incluyen, pues ya es parte de los catálogos, el uso que le va al receptor. Hay otros nuevos complementos, nos restringen el uso de números negativos, de valores en ceros, eliminan algunos campos
como uno de los que ha generado mayor controversia a lo largo de los tiempos, que es el domicilio fiscal del receptor, que lo decíamos, oye, lo que pasa es que yo soy 86 sur y no me pusieron sur, entonces el comprobante fiscal no tiene efectos. No, pues ya veíamos que el Código Fiscal no lo establecía como requisito indispensable, sin embargo, pues la autoridad en el CFDI sí lo tenía. Entonces, nos eliminan ese campo que ha generado tanta controversia. Ahora únicamente nos piden el código fiscal, el código postal, y disminuyen algunos. Con todos estos cambios del CFDI, la inclusión de catálogos, la autoridad pretende que con esto disminuyamos los errores de captura, de procesos, a la hora de estar generando el CFDI, ya que el tener el formato abierto para nosotros ir llenando la factura a como se iba dando, como lo iba llenando, y si me distraía, pues regresaba a seguir capturando el comprobante, pues podemos cometer errores, ¿no? Ahora, ahorita que vemos catálogos, en los principales catálogos aquí señalo únicamente 6, que son los que han generado tanta polémica, en los cuales destaca productos, servicios, unidades de medida, un cambio ahí que hubo con formas y métodos de pago, que tanto dolor nos han dado de cabeza, tipos de comprobantes y uso de CFDI. Empezamos con los dos primeros, que nos pide que seleccionemos una clave de producto y una unidad de medida para cada uno de los artículos que vayamos a enajenar. Aquí en este catálogo de productos, pues tendremos que identificar cada uno de los artículos en ese catálogo. Obviamente no va a venir, por ejemplo, vemos el primer caso que nos dice descripciones jamón. Tal vez no vamos a ir a encontrar una clave de producto que se diga jamón como tal, pero sin embargo hay carnes procesadas y preparadas. Ahora, esto es uno de los puntos pues, más complicados. ¿Por qué? Porque si somos una empresa comercial que tenemos un N número de productos, entonces se vuelve muy relevante cómo tenemos que hacer un esfuerzo pues bastante amplio para ir seleccionando cada uno de los productos y o servicios, en todo caso, que prestemos. ¿Para efectos de qué? De poder facturar. Hoy en día lo vemos en la página del SAT. Mientras yo no seleccione una clave de producto, no puedo continuar con la factura. De igual forma van a ser las plataformas de facturación electrónica privadas. Y así como decíamos, la clave de producto viene en la unidad de medida. En la unidad de medida hay un sinfín de claves que podemos seleccionar para cada una de las unidades. Que si decimos, oye, aquí vemos presentaciones como kilogramo, manojo, pieza, kilogramo. Pero así como hay esas, hay muchas otras más. Una recomendación que nos hacía un pack con el que estuvimos platicando hace tiempo es toda esta información nos las debe pasar el proveedor. A la hora de nosotros hacer la compra, pues si tenemos, hablando de empresas comerciales, pues quien nos expide el comprobante tiene la responsabilidad de las claves y unidades de medida que pone. Ahora, con eso son los datos de entrada que nosotros tendríamos para efectos de hacer la salida, que sería nuestra venta. Ahí es importante también, ahorita lo vamos a ver en preguntas frecuentes, que nos dicen, oye, ¿qué pasa si se equivoca en la clave de producto? ¿Qué pasa si la unidad de medida no corresponde? ¿El comprobante fiscal pierde validez? Ahorita lo vamos a ver más adelante en preguntas frecuentes. Aquí es importante también señalar, el catálogo de claves de producto tiene un sinfín de claves. Estuve tratando de incursionar algunos ejemplos más amplios, sin embargo, dado el tiempo, nos limitamos a estos. Ahora bien, viene un tema, como decía hace un momento, que ha generado mucha polémica y es método de pago, forma de pago. ¿Por qué? Porque anteriormente el método de pago y la forma de pago estaban invertidas.
¿Por qué decimos invertidas? Porque Código Fiscal en el 29A pues siempre nos ha indicado que la forma de pago pues, se refería a efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques, tarjetas, medios electrónicos, y sin embargo en el CFDI 3.2 estaba inverso. Ahorita ya se alinea esa disposición conforme al código y vemos ya que la forma de pago, pues como lo comentamos en un momento, y el método de pago, una sola exhibición o varias parcialidades. Aquí meten un poquito más porque en el CFDI 3.3 nos dicen, espérame, pues pago en una sola exhibición al momento en el que se emite el comprobante fiscal, o bien es pago en varias parcialidades o pago diferido. Otra de las principales características del CFDI 3.3 viene el tipo de comprobante, que aquí nos metieron dos comprobantes nuevos. Antes únicamente veíamos ingreso, egreso y traslado. Sin embargo, ahora del comprobante de egreso nos desglosaron dos nuevos comprobantes, que uno es el de nómina y otro es el comprobante de pago. El de nómina, pues ya lo veníamos usando como egreso, metíamos un complemento, el famoso complemento 1.2, y ahí metíamos toda la información. Ahora en este CFDI es un CFDI totalmente independiente. Y otro nuevo tipo de comprobante, que es el de pago, que antes lo manejamos cuando manejamos pagos en parcialidades, que era común utilizarlo, pero emitíamos un comprobante de egresos también. Entonces, eso que originaba que el emisor, pues, decía, oye, espérame, yo estoy duplicando facturación porque estoy emitiendo dos comprobantes, en este caso, de ingreso, el complemento de pago. Decía, oye, yo, proveedor, te estoy emitiendo dos comprobantes de ingreso, el de la venta del 100% y el de cada uno de los pagos que tú me des. Entonces, yo, proveedor, estoy duplicando mi ingreso. Ahí lo solucionamos o tratamos de solucionar con las series de los comprobantes fiscales, en la cual especificamos que era un recibo de pago en parcialidad para efectos de que no hubiera esa duplicidad. Sin embargo, el SAT seguía recibiendo, voy a decir, 2, 3 comprobantes de ingreso del mismo contribuyente que correspondían a la misma operación. Entonces, eso generaba también bastante ruido para ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Desincorporaron ese recibo de pago en parcialidad, lo manejaron como un nuevo CFDI, un nuevo tipo de comprobante, y en esta ocasión no lo limitaron para recibo de pago en parcialidad, sino que también incluyeron ese recibo de pago, cuando no solamente son pagos en parcialidades, sino que también se trata de pagos diferidos. Y podemos definir un pago diferido como un pago que se está haciendo posterior a la emisión del comprobante fiscal. Ahora bien, vemos en las principales características de las cuales nos han hecho bastante ruido, el catálogo de usos del CFDI, que igual comentamos aquí con la administradora local de Hermosillo, cuando nos presentaban ellos también este material o parte de este material. Oye, y si el uso yo lo voy a utilizar en una actividad distinta, no es el que me pusieron, la persona de compras no supo cuál ponerme, o bien el proveedor puso el que él le pareció que era el más adecuado, sin embargo nunca me lo preguntó. Entonces, aquí vemos que nos comentan, no, para eso precisamente está el P01, que es por definir. Usan el P01 por definir, que es si al momento de que estás haciendo la compra, la adquisición del bien o la contratación del servicio y no sabes específicamente qué va a hacer, utilízalo por definir. Aunque también han dicho o hemos visto, oye, por definir, y eso va a hacer que más adelante nos pidan definirlo, o qué efecto va a tener este por definir. Entonces, vemos cómo vienen usos muy generales, como podríamos ver el G01, que es adquisición de mercancías,
y el G03, gastos en general. Y vienen, pues ahí sería cierta parte de activos, de inversiones, otra parte de deducciones, y con los cuales la autoridad, ¿qué pretende con esto? Si vemos gran parte de este catálogo, al menos en la parte de donde empieza el D, que lo interpreto como deducciones, va para efectos de identificar también las deducciones que tienen las personas físicas a la hora de tener prellenada su declaración anual. E igual, si nos vamos con personas morales, vemos cómo también nos preguntan ciertos datos de inversiones. ¿Para efectos de qué? Pues decíamos, no, la autoridad difícilmente nos va a poder determinar un resultado fiscal porque para empezar no tiene nuestras depreciaciones. Bueno, tal vez no las tiene ahorita, pero pues a partir de del 1 de diciembre, pues ya va a estar viendo o recibiendo información acerca de los nuevos activos o de las nuevas inversiones que realicemos. Entonces, ahí es importante tener en mente estas principales características y usos que le podemos dar al CFDI. Ahora vemos un ejemplo ilustrativo del detalle y desglose de productos y servicios del CFDI 3.3, que nos llama. Una de estas principales características es, todo viene ahora lineal. ¿Qué es ahora que venga lineal? Que todo viene por concepto. Tanto la clave del producto o servicio, el número de identificación que puede ser una clave interna para que la empresa pueda ubicar o determinar bien el producto que está enajenando o bien el servicio. Pues seguimos con la clave individual. La unidad, oye, ¿qué es? Es kilo, pieza, tonelada. Entonces vemos años luz, ¿qué es lo que nos estás como unidad de medida enajenando? Viene ya la descripción interna de la empresa que podrá poner a texto libre lo que realmente detalladamente lo que está enajenando, y vemos valor unitario, el importe, descuentos, y vamos identificando concepto por concepto la base, el impuesto y el factor que puede ser tanto tasa, exento, puede aumentar alguna dato adicional ahí, con lo cual cada renglón por renglón se va haciendo la operación aritmética de cada uno de los conceptos. Ahora decimos también, oye, veo una factura y resulta que no me coincide el IVA con el total, sobre todo, por ejemplo, cuando si hacemos algún súper, algún compras que tengamos que hacer para la oficina, artículos de limpieza, algo de cafetería, y resulta que pues habían algunos productos que son exentos, algunos pudiera haber no efectos, y oye, ¿cuál es? ¿Cómo lo identificamos? ¿Qué es? Entonces, aquí ya va a identificar plenamente sobre qué es cada uno de los impuestos. Y sobre todo el tema de descuentos, que decíamos, oye, al final del comprobante tengo un descuento que me aplica a toda la factura. Entonces, ahora nos dicen, no, espérame, identifícame a qué artículo estás haciendo el descuento. Y entramos en la parte de diferencias del CFDI. En comparamos la versión antigua, CFDI 3.2, con la versión CFDI 3.3, que es la nueva. Y vemos el lugar de expedición. Como decíamos, en el 3.2, pues era libre, no había un estándar, cada quien ponía pues, la dirección que tenía en su cédula fiscal. Había una serie de problemas, que porque no le puse sur, porque no le puse el interior, porque no le puse en número de datos. Ahora tenemos el código postal. En el registro, hablando del régimen fiscal, podríamos anular ese dato, simplemente poner no aplica, y ahora hay un catálogo de versiones. Volvemos a lo mismo, CFDI 3.3 es catálogos. Si una palabra nos va a especificar o nos va a decir qué es el CFDI 3.3, son catálogos. Entonces, pues también tenemos un catálogo de regímenes fiscales, de los cuales deberíamos seleccionar el que corresponda. Vemos lo que comentamos hace un momento, forma de pagos en contrainvertida.
Otra vez hay un catálogo en la nueva versión, método de pago, podíamos registrar NA haciendo referencia a la forma de pago y ahora pues está un catálogo. Aquí, aunque ya estamos viendo aspectos relevantes del CFDI 3.3, hacemos un hincapié en la parte de método de pago, porque en la versión 3.2 pues siempre generó mucha polémica. Oye, pues yo voy a poner el que es, no, pues yo lo voy a poner a todos NA. Entonces, aquí viene un cambio importante. La opción de utilizar NA cambió, es un cambio importante. Inclusive para ya la versión 3.3, en el catálogo ya no viene una forma NA, viene un 99 por definir, que es análogo. Sin embargo, ahorita vamos a ver un detalle más de este método de pago, ¿no? Y vemos muchos otros datos que antes en la versión 3.2 no existían, que es el uso, relación, CFDI relacionado. El descuento ya lo veníamos utilizando, sin embargo, ahora lo identificamos con el artículo y las claves de unidades de medida. Aquí, como comentábamos hace un momento, esta famosa regla 27132 era la que nos daba la opción de poner NA, no identificado, no aplica en ciertas operaciones. Ahora, esta regla cambió un poquito, dado que pues, la versión 3.3 del comprobante fiscal, pues obviamente ya no contempla un NA, nos obliga, nos limita a utilizar el catálogo en el cual no viene la clave NA, pero viene la clave 99 por definir. Ahora, nos dan ciertas restricciones y nos dicen que no será aplicable en dos casos. Uno, cuando sean pagos mediante claves de teléfonos móviles. Y dos, que en el momento en el que se expide el comprobante, pero que la operación se pague en el momento en que se expide el comprobante o haya sido pagado con anterioridad. ¿Esto qué es? Si plenamente tienen cientificado el método de pago a la hora de expedir el comprobante, no podemos utilizar 99 por definir. Entonces, esto es exactamente igual, estas restricciones, que cuando estaba antes de hacer esta modificación, que era NA. Generaba mucha polémica en decir, no, es que yo quiero utilizar la forma de pago que realmente es, porque yo siempre pago en cheque. Entonces, aquí la autoridad fiscal, como ya comentamos, pues en su página del SAT, ahí en algunas preguntas frecuentes, pues nos daba una respuesta en la cual decía, nosotros autoridad presumimos, aunque no sea así, que si tú le pones un método de pago específico, pues vamos a entender que esa operación ya está concreta, aun y cuando no se haya efectivamente pagado. Entonces, aquí es importante tener muy claro que 99 por definir en la versión anterior, NA o no aplica o no identificado, es únicamente cuando sea una operación con un pago diferido o en parcialidades. Volvemos, ¿qué es un pago diferido? Es un pago que hacemos con posterioridad a la emisión del comprobante fiscal, en el momento. Aquí es importante también, y nos los han remarcado mucho la autoridad, el tema de decir, oye, emíteme el comprobante, voy a la oficina por el cheque, voy, vengo, ahorita te lo pago, emítemelo, se me olvidó la cartera, voy por ella. O sea, no se arriesguen al estar emitiendo comprobantes fiscales con métodos de pago específicos, dado que pues no tenemos la garantía de que va a ser. Y ahora, cuando que entre en la parte de que no podamos cancelar ciertos comprobantes fiscales, pues vamos a entrar en la dinámica de tener que emitir comprobantes fiscales de efectos contrarios. En este caso, si el comprobante fiscal era de egreso para efectos de hacer nula esa operación y emitir nuevamente un comprobante fiscal. Eso que va, pues, a que estemos utilizando más timbres, que estemos haciendo más costosa la operación de la empresa.
Ahora, aquí, esta gráfica traté de mostrar un poquito la comunicación, la sinergia que tiene la forma de pago y el método de pago en el nuevo CFDI, que nos dice, oye, como un mapa crítico, dime, ¿la operación es en una sola exhibición o es en pago en parcialidades o diferido? No hay de otra, hay que definirlo. Si el pago es una sola exhibición al momento de que se emite el comprobante fiscal, deberemos de identificar la forma de pago correcta que nos aplique, si es efectivo, tarjeta de crédito, de débito, etc. Cheque, transferencia. Sin embargo, si el pago va a ser en parcialidades o diferido, debemos de utilizar siempre 99 por definir. Posteriormente, cuando emitamos el comprobante del CFDI de pagos, vamos a especificar que en ese complemento la operación se pagó en efectivo, en cheque, en tarjeta, en transferencia, como haya sido, ¿no? Entonces, este mapa lo tenemos que tener muy bien claro, sobre todo las personas que están en facturación. ¿Por qué? Porque inclusive el CFDI complemento de pago, comentamos hace un momento, una de las principales características que trae esa nueva versión es que traemos un CFDI relacionado. Entonces, al momento de querer nosotros expedir un CFDI de complemento de pago, debemos de referenciar a un CFDI. Ese CFDI, vamos a decirle madre, ese CFDI debe tener un 99 por definir para efectos de que se considere como que fue una operación de crédito, que fue de parcialidades o diferido. De lo contrario, si viene una forma de pago, no nos va a dejar emitir el complemento de pago. Entonces, ahí es muy importante que tengamos esto muy claro. En este CFDI de pagos, pues identificamos emisores, receptores, nos va a ayudar a ver qué facturas han sido pagadas, total, parcialmente. Vemos el momento de causación del IVA, que este es un tema bastante interesante, sobre todo para aquellos que hacían los comprobantes, las facturas y no declaraban IVA. Y pues ya lo veíamos, relaciona pago de una o muchas facturas. Aquí decimos, oye, es que tengo que expedir un comprobante de pago por cada uno de los pagos de las facturas que me paguen. No, aquí podemos ver claramente que podemos expedir un solo CFDI de pagos relacionando n número de facturas. Y pues aquí lo vemos en forma ilustrativa, un ejemplo en los cuales pues tenemos una factura madre de la cual se desprenden muchos complementos de pago, que podemos decir puede ser uno solo o pueden ser múltiples. Ahora, entrando en un tema un poco más específico y que ha generado pues muchas preguntas, es la aplicación de anticipos. En materia de aplicación de anticipos, que es algo muy común en la práctica, pues vemos que hay dos caminos, una opción A y una opción B. En la opción A, que en lo personal se me hace un poco más complicado, nos dicen que podemos hacer tres pasos. Uno es invariablemente vamos a hacer la emisión por el valor del anticipo recibido. Yo recibo un anticipo, tengo la obligación de emitir un CFDI. En ambos casos, tanto opción A como opción B es invariable, es lo mismo. Sin embargo, en la opción A, en un segundo punto, la emisión del CFDI lo hacemos por un total de la operación. Ya identificando pues exactamente el producto que estamos o el artículo que estamos enajenando, y posteriormente hacemos un CFDI de egresos para efectos de hacer nulo el efecto del anticipo. Y en una opción B vemos que en vez de emitir ese comprobante de egresos, nos dice en la emisión del CFDI por remanente de la contraprestación relacionado del anticipo recibido, aplicaremos ahí un descuento que es ese anticipo. Ahora, es importante y lo vemos en normas de información financiera
el diferenciar bien qué es un anticipo y qué es un pago anticipado. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de que si es un anticipo, pues debiera de haber algún remanente sobre la operación que se está realizando. En un ejemplo más ilustrativo, aquí vemos cómo la opción A tenemos los 3 comprobantes fiscales. En el primero de ellos se hace la emisión del anticipo, que es anticipo del bien o servicio. En el segundo comprobante ya se factura bien el artículo que se está enajenando. Y en el tercero se emite una nota de crédito, vamos a decir un comprobante de egresos, para efectos de hacer nula la primera operación. Y vemos aquí cómo utilizamos 2 nuevos campos. Uno es CFDI relacionado. Oye, ya estoy ligando el CFDI madre con este CFDI hijo. Igual en la cancelación o en la aplicación del anticipo, pues estamos haciendo esa relación e inclusive en el tipo de relación que tenemos en cada uno de los comprobantes, que sí estamos referenciando un UID o una serie de una factura anterior, ¿qué relación tiene? Y decimos por aplicación de anticipo. Entonces, toda esta información le estamos dando a la autoridad. En este caso viene la opción B, que en lo personal se me hace más sencilla. Aquí ya no emites un comprobante de egresos, una nota de crédito, sino que simplemente lo manifiestas aquí como un descuento. Obviamente, seguimos manifestando el CFDI relacionado y el tipo de relación que tiene con respecto al otro comprobante fiscal. Ya entramos aquí a la última parte. En esta última parte de la presentación quise incluir ciertas preguntas frecuentes y página de internet del SAT. Aquí es muy importante, estemos muy al pendiente de las preguntas frecuentes que emite y de todas las publicaciones que emite el SAT mediante su página de internet. ¿Por qué? Porque eso ha sido y va a seguir siendo el principal medio de comunicación que la autoridad está teniendo con el contribuyente para efectos de dar a conocer los cambios, los criterios que tienen al respecto. Aquí aparece una liga que me voy a ir aquí a la página. A ver. Me voy aquí a la página de internet del SAT. Como decíamos hace un momento, pues aquí nos han haciendo una tortura psicológica. Solo nos quedan 45 días, 16 horas para que únicamente sea válido el CFDI 3.3. Y en ese link en el que les compartí hace un momento, viene información fiscal, facturación electrónica, formato de factura anexo 20. En esta página viene mucha información acerca, o todo lo que debemos saber acerca del CFDI 3.3. Vienen múltiples archivos, viene la guía de llenado, calendario de versiones, que por ejemplo esto pues ha sido un símbolo que ha representado mucho la queja de muchos contribuyentes que decimos, oye, lo que pasa es que sí, las reglas del juego no me las dan mediante una legislación, una ley, un reglamento, sino me lo das a través de la página del SAT o de una miscelánea que está cambiando constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Si no estamos muy atentos, si no nos estamos capacitando constantemente y revisando estas fuentes, pues vamos a estar desactualizados, porque lo que ayer era, pues hoy ya no es. Entonces, esto se ve reflejado en este calendario de actualizaciones. Aquí lo vemos más adelante también, como la misma autoridad pues nos dice fecha de la última publicación en este portal de información. Inclusive vemos algunas fechas de publicación de octubre 2017, secuencia cadena original. Entonces decíamos, oye, pues qué difícil es cuando estamos ante un inminente cambio de una versión de comprobante fiscal y pues frecuentemente estamos teniendo cambios en la materia. Entonces, si de por sí es difícil o es complicado para algunos contribuyentes
entrar a ese tema, cumplir como debe de ser, con todo y cada uno de los requisitos que nos establecen las disposiciones fiscales, pues más complicado es cuando nos están cambiando constantemente las reglas del juego. Entonces, aquí en la página de internet, en ese link, podrán encontrar la guía de llenado, algunos documentos históricos, guía de llenado global, que es algo de lo que ha tenido bastantes cambios últimamente, casos de uso, que son casos prácticos muy interesantes, los famosos catálogos, en los cuales hay infinidad de artículos, servicios, buscador de claves, que la verdad se me hizo algo complicado, estuve tratando de interactuar un poco con él, se me hizo mucho más fácil abrir el catálogo en Excel, control B, buscar y tratar de buscar algún concepto que se relacionara con lo que estábamos buscando. Y aquí vienen preguntas frecuentes que va publicando el SAT. En estas preguntas frecuentes pues nos hemos encontrado cada cosa increíble, pero al final de cuentas nos dan la visión o la idea, la interpretación que tiene la autoridad. Al final de cuentas pues podamos estar o no estar muy de acuerdo con eso, sin embargo va a ser el criterio con el que la autoridad va a recibir esos comprobantes fiscales. Bien histórico de preguntas frecuentes, es algo que están lanzando frecuentemente y viene aquí en algunos documentos de la versión anterior. Entonces, nos regresamos a la presentación. Okay. Y como comentaba hace un momento, en esas preguntas frecuentes del SAT, pues encontramos de todo. Aquí estuve tratando de buscar algunas preguntas frecuentes y vamos viendo, dice la pregunta número 13, dice, ¿qué sucede si clasifico de manera errónea el CFDI la clave de los productos o servicios? Y nos responde la autoridad, en caso de que se asigne erróneamente la clave del producto o servicio, se debe expedir una factura para corregirlo, expedir la factura para corregirlo. Entonces nos dicen, oye, si está mal, cámbiala. Ahora bien, vamos a ver otra pregunta 30, dice, ¿podría el SAT imponer una sanción por considerar que la clave de producto o servicio que se registra en una factura es errónea? Dice, la identificación de la clave del producto o servicio corresponde al contribuyente emisor de la factura. Eso en razón de que él es quien conoce la naturaleza y características del producto o servicio que ampara el comprobante. Entonces, aquí pues parecieran un poco ambiguas las respuestas. Igual, pues exentan al receptor del comprobante y dan aparentemente, vamos a decir, la carga de la responsabilidad al emisor. Pero al final de cuentas, oye, ¿y qué pasa si está mal? Entonces me dicen, entendería que me dicen, no, tú no te preocupes, es responsabilidad del emisor. Entonces yo como receptor no tendré ningún problema. Entonces aquí la autoridad también queda un poco ambigua y pues así como algunas de estas respuestas, pues lo hemos visto también mucho en otras muchas respuestas que tiene la autoridad, ¿no? Como esa famosa que decía que si ya poníamos la forma de pago en el comprobante fiscal, la autoridad presumía que estaba efectivamente pagado. Entonces, oye, ¿qué pasa con toda la legislación en la materia? ¿Qué pasa con lo que nos dice código, con lo que nos dice renta? Y nos vamos a IVA, IEPS de efectivamente pagado. Entonces, no, pues simplemente, o sea, en una pregunta frecuente nos dijeron eso. Entonces, ahí vemos que se extralimita en esas respuestas ante las disposiciones fiscales. Veamos aquí, ahorita en la página de internet, estos documentos históricos, fechas de publicaciones diferentes. Oye, tengo una guía del anexo 20, lo vemos con nuestros amigos programadores. No, pues estamos trabajando con todo lo de la factura para efectos de dárselo con tiempo a los clientes, que tengan tiempo para efectos de hacer los cambios, las implementaciones, pero resulta pues de que cada ciertos meses nos cambian la guía del anexo 20. Entonces, eso pues a cierta medida pues ha retrasado también de que los desarrolladores liberen estas versiones. Entonces, por un lado vemos pues esta presión del SAT que nos dicen te quedan 45 días,
16 horas, pero pues también vemos acá por otra parte, pues que nos están cambiando constantemente las reglas del juego. Como decía este programa de televisión, Big Brother, o sea, pues las reglas cambian. Entonces, ante esta situación, pues va a ser importantísimo, vital, que nosotros estemos muy al pendiente, pues, de estos cambios, ¿no? Y, por último, ya para cerrar, vemos fechas relevantes. ¿Qué no debemos de pasar? ¿Qué tenemos que tener totalmente claro? Pues ya sabemos, a partir del 1 de julio, pues empezó la versión 3.3. Hay una etapa de transición en la cual siguen vigentes ambas versiones, 3.2 y 3.3, hasta el 30 de noviembre. Y vemos que a partir del 1 de diciembre únicamente serán válidas las facturas 3.3. Aquí una recomendación es estar muy bien preparados, ya que si nos llegamos al 1 de diciembre y no hemos actualizado nuestro sistema de facturación, actualizar nuestro sistema de facturación no es algo que vayamos a hacer de un día para otro. Tal vez, voy a decir, nosotros como despacho contable, que facturamos un limitado número de servicios, pues tal vez va a ser un poco más sencillo, pero si es un contribuyente que tiene N número de artículos, pues ahí va a ser bastante complejo. Otra fecha relevante viene que a partir del 1 de enero empieza la cancelación de facturas. Oye, ¿qué es esto de cancelación de facturas? Nos van a limitar únicamente a poder cancelar ciertas facturas con delimitados importes en delimitados momentos. Fuera de esos plazos y de esos importes, vamos a tener que hacer una solicitud de cancelación del CFDI al receptor. El receptor tendrá un plazo para autorizarnos o rechazarnos la cancelación de la factura mediante su buzón tributario, pero pues ahí también está, como decíamos, la negativa ficta, que si ellos no se niegan, pues quiere decir que están de acuerdo y se cancela la factura. Entonces, eso nos va a llevar también a estar muy pendientes de nuestro buzón tributario, ¿no? Entonces, estas fechas son muy importantes. Recuerden, a partir del 1 de diciembre de 2017, obligatorio CFDI 3.3 en sus 5 tipos de comprobantes fiscales, incluyendo el CFDI de complemento de pago. Entonces, es muy importante y dado todo lo anterior, hacemos estas 5 recomendaciones. Es poner manos a la obra, el plazo realmente son 45 días, una implementación, dependiendo las características de la empresa, puede ser o muy complicado o muy sencillo. Sin embargo, hay que considerar, como dice la segunda recomendación, que no solamente es facturación, sino que también hay otros elementos que tal vez no hemos visto dentro de la empresa que nos van a impactar, como por ejemplo son cuentas por cobrar, como veíamos en el CFDI complemento de pagos, que vamos llevando también el saldo de cada una de las facturas que está pendiente, pues para efectos de llevarlos en la factura como tal, pues necesitamos también tener un sistema de cuentas por cobrar. Entonces, vemos también en algunas empresas que ya hemos estado implementando este nuevo CFDI que han tenido que hacer cambios en la estructura operativa. Entonces, si de último momento nosotros queremos hacer esa migración de facturación, pues tal vez nos vamos a frustrar en ciertas partes o va a ser más costoso de lo que pudo haber sido si lo hubiéramos hecho en su momento. Entonces, otra cosa que no tenemos que olvidar es, a partir del 1 de diciembre, el único CFDI válido es el 3.3. Entonces, todo lo que vayamos a hacer, todos los comprobantes que vayamos a emitir, tienen que ser en esta versión. Y inclusive, lo comentábamos ahí entre amigos, el tema de, oye, no me preparé, pues no le voy a poder dar a mi cliente un comprobante fiscal. Entonces, puede llegar en el momento en el que si no puedo emitir facturas, pues pongo mi operación en riesgo. Entonces, ahí es muy importante tener eso presente y tomar esas provisiones. Y
por último, está invertir tiempo en una capacitación permanente. Decía una buena amiga de Culiacán, Olivia, decía, pues ahorita tenemos que aprender a desaprender para aprender de nuevo. Entonces, vamos a lo mismo, las reglas están cambiando y pues es momento de estar muy al pendientes de la página de internet del SAT, de las publicaciones. Pareciera que pues ha habido muchos cursos, muchas pláticas acerca del nuevo CFDI y pues no, pues yo ya fui a una, pues ya para qué voy a otra, pero recuerden, hay muchos cambios, ha habido muchos cambios en la materia, entonces es importante estar muy actualizado con eso. Ahora, eso es todo. Como comentábamos, es algo muy general, algo muy breve. Tratamos de tomar los aspectos más relevantes. No sé si en este momento alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Aquí está también el chat habilitado. Buenos días, Marco. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Pues muy bien, Marcos, gracias. La verdad que el tema de CFDI es un tema, me dijo alguna vez también amiga Olivia Vázquez de Culiacán, que dice, hicimos un evento de 24 horas de CFDI. Le dije yo, ¿de cuánto? De 24 horas, ¿no? Queriendo lo hacemos de un diplomado entero de CFDI, ¿no? La verdad que hoy por hoy el CFDI nos da muchas dudas, muchas preguntas, muchas particularidades. Inclusive, déjenme decirles, ahí en el material, en la pantalla, aparece el correo de Marco. Tenemos una minuta de la 5ª reunión de síndicos del contribuyente, que se llevó a cabo en días pasados en la Ciudad de México, donde vienen muchas preguntas de CFDI. Si gustan, los que quieran, mándenle el correo a Marco para que de ahí, o a mí si gustan, y se las envío con mucho gusto, ¿no? En esa minuta vienen cosas interesantes. Cada vez que hay una reunión de síndicos, se levanta una minuta de los acuerdos que se toman y la verdad que vienen temas muy, muy, muy interesantes. Fíjense bien, a lo mejor puede ser que no estemos de acuerdo con lo que la autoridad dice, pero cuando menos nos da una idea de cómo piensa la autoridad. Entonces, pues la verdad que es interesante, les digo, pídanoslas y con gusto se las mandamos. No sé si la tienen, Marco. No, no la tengo aquí a la mano. Ok, entonces se las hago llegar a todos los Moisés sabe. Igual. Para que lo tengan y de ahí en adelante pues ya puedan cada quien canalizarlo para los clientes que consideren ustedes, ¿no? Para los clientes y amigos que consideren. Sí, así es, como comentas, Pepe, aquí la clave, estamos hablando que es la capacitación, estar al pendiente de los cambios que hay en materia, no confiarnos en lo que ya fue un curso de 24 horas, un diplomado de 24 horas de comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque al día siguiente nos pueden hacer un cambio, hacen o sacan una serie de preguntas frecuentes nuevas en las cuales las ideas que teníamos o lo que antes habían dicho ya no es, y pues estamos totalmente desactualizados. Entonces, ahí pues la invitación es, estamos a la orden, cualquier duda, cualquier comentario, pues con mucho gusto la aclaramos, lo respondemos y pues estamos a sus órdenes. No me queda más que dar las gracias por este espacio, por darme la oportunidad de compartir con ustedes este material, esta síntesis que hice realmente, y pues la invitación para el próximo lunes 23 en el tema cierre fiscal, proyecciones, aspectos a considerar, que nos vas a dar el honor ahí de impartir, Pepe, el próximo lunes. Pues ahí estamos al pendiente. Muy bien, señores, última oportunidad para alguna pregunta. Se acaba el tiempo. Pepe, Marco, yo solamente, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Pues nada más un comentario. Bien lo dijo Marco, yo creo que es momento de enfocar todos nuestros esfuerzos
en tratar de analizar y estudiar y capacitarnos en esta nueva versión que está por iniciar su vigencia y olvidarnos de cualquier cuestión que haya estado en el pasado. Si bien es cierto, ha venido muchas modificaciones, nos han estado cambiando un poquito las reglas, pues ojalá, ¿verdad? No podemos saberlo, pero esperemos que ya esta nueva versión 3.3 pues sea, a pesar de que es tan compleja, pues ya una vez que podamos entenderla, pues migrar a ella y aplicarla de la mejor manera, ¿no? Sabemos que es complicado, pero bueno, es tiempo y el tiempo nos va a dar la expertise de poder hacer esto bien, ¿no? Pero qué mejor manera de capacitarnos para poder arrancar de manera prudente por el momento, ¿no? Lo que reste de este año y pues que el 2018 pues ya podamos estarla manejando pues de la mejor manera. Muchas felicidades, Marco, por tu plática. Muchas gracias, Fernando. Y como dices, parece ser que así es. Vemos cómo la autoridad, mediante ese uso de catálogos, mediante todo el material que ha estado sacando, incluso, lo comentaba al inicio de la plática, al menos aquí en Coworker, que estamos nosotros, ha habido 2 pláticas generales de la autoridad. La autoridad está metiendo mucho esfuerzo, mucha difusión en la materia, e inclusive, pues, se percibe que las cosas se están haciendo, vamos a decir, de tal manera que esto dure, ¿no? O sea, al menos esa es la percepción personal que me da, que una vez que esto arranque, pues yo creo que va a bajar esos momentos que hemos tenido, esos tiempos de muchos cambios, de mucha celeridad, pero pues ahorita estamos en la etapa de transición y pues es difícil, ¿no? Muy bien. Muy bien, también quisiera aprovechar para agradecerle a mis compañeros, colegas, amigos de VHR de otras ciudades que están conectados también. Por ahí vi a Juan Carlos Ofre de Hermosillo y a ver, no alcanzo a detectar a alguien más, ¿no? Pero muchas gracias por acompañarnos. Y pues aquí seguimos, entonces, si no hay preguntas, pues buenos días, buena semana. Y inicio de semana. Y vamos a cerrar, vamos a salir de aquí ya, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marco, de nuevo. Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente inicio de semana.